Bueno chicos, entonces vamos a ir revisando los ejercicios que nosotros hemos estado haciendo con la clase que se dejó en la semana pasada, ¿no? Como de tarea vamos a implementar los estados de la máquina del autómata para ver cómo va funcionando eso, ¿ok? Repasen este video, revísenlo con lo que tienen hecho, vean cuáles son las ventajas, las desventajas y siempre tomen la mejor decisión. Bueno, entonces vamos a ver acá. Todos ustedes este, tienen estos scripts, ¿no? Entonces, la máquina de estado ya prácticamente está completa. Ya tenemos aquí el estado de seguir. Yo le había dicho a ustedes que iba a hacer como especie de un temporizador, ¿no? Para que se ejecute en cada una de estas acciones que nosotros hagamos en el estado. Entonces, vamos a implementar el temporizador. Pero primero voy a organizar mis ficheros. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial lo voy a poner aquí. Vamos a ver esto que es. Ya. Vamos a ponerlo acá y voy a borrar esta carpeta que está aquí. La voy a eliminar. Voy a crear esta carpeta y voy a poner aquí esta clase. Esta clase va a ejecutar un evento, ¿no? Esa clase va a ejecutar un evento correspondiente a un tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ejecutarlo en un intervalo de tiempo. Lo podemos hacer con una corrutina o lo podemos hacer en una clase utilizando solamente el ciclo update. Yo casi siempre que lo hago utilizo el ciclo update y no utilizo una corrutina. ¿Ya? Porque las corrutinas son como especie de hilo de ejecución que se hacen de forma paralela, ¿no? Y como este no es el caso, no es ese problema, en la cual tengo que hacer un hilo de ejecución paralelo al hilo de ejecución principal de mi videojuego, entonces por eso no me voy a complicar y no lo voy a hacer. Entonces, este evento se va a ejecutar de manera aleatoria, ¿ya? Yo puedo hacerlo de manera aleatoria o puedo hacerlo en un intervalo de tiempo fijo. Entonces, para eso, ¿qué me hace falta? Para eso me hace falta poner acá el, el tiempo aleatorio, ¿no? Y ese tiempo aleatorio lo voy a poner con un mínimo y en un máximo del tiempo aleatorio. Aquí vamos a poner el almacén de esos tiempos aleatorios. Lo vamos a poner en un arreglo. Vamos a guardarlo de manera fija ya, ¿no? Un arreglo
10 casillas. Entonces lo que voy a hacer ahí es que cuando se crea este script en una función init, se va a llenar este arreglo. Ok, entonces voy a poner aquí un for each y a cada casilla del arreglo le voy a decir que cargue un número para utilizarlo en el tiempo aleatorio entre el mínimo y el máximo. Ok, entonces voy a declarar la variable que va a ir incrementando ese tiempo, ¿no? Junto con el temporizador, y cuando llega al tiempo deseado que yo tengo acá en el arreglo, entonces lo que va a hacer es que va a ejecutar una acción, es decir, un evento, y entonces después que ejecute ese evento se vuelve a reiniciar, ¿ya? O se desactiva, en dependencia de lo que yo quiera hacer. Por eso, como se reinicia o se desactiva, voy a poner una variable acá. Ya, voy a poner una variable para activarlo y desactivarlo. ¿Ok? Aquí en el frame rate lo voy a poner que va a ser igual a 0. Porque este se va incrementando con un valor. ¿Ok? Entonces, esta clase yo creo que se serializa, porque la clase la voy a utilizar como un atributo de otra clase que son de tipo monobehavior. Serialice, creo que se pone así, ajá, y le voy a quitar el monobehavior de acá. Si le quito el monobehavior, si le quito el monobehavior, entonces no voy a tener el start ni el update. El update sí lo voy a dejar acá, porque este sí lo voy a utilizar. Entonces, voy a utilizar un objeto de tipo event para ejecutar el evento en sí, ¿no? Y creo que viene aquí en event system. Ajá, entonces aquí debo de ponerlo el objeto público como tal. Ajá. Entonces, este evento es el que se va a ejecutar cuando se cumpla el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a implementar la parte de correr ese intervalo de tiempo, y cuando llegue a cumplirse el intervalo de tiempo con respecto al arreglo, entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar este evento que está acá. Aquí tengo que poner un index por el simple hecho de que debo de tomar los valores desde la posición inicial del arreglo hasta la posición final. Entonces, vamos a pintarla acá una gráfica para entender lo que va a ir sucediendo. Miren,
Aquí yo tengo mi arreglo de 10 casillas. 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la última 9. ¿Ok? Entonces, en esta función el init, lo que va a hacer es llenar de número aleatorio cada casilla del arreglo. Vamos a poner aquí número aleatorio. Por ejemplo, si el mínimo es igual a 5 y el máximo es igual a... El mínimo 5, no, vamos a ponerle 2 y el máximo igual a 8. Entonces lo que va a suceder es que aquí se va a llenar un número aleatorio. Por ejemplo, 2. Aquí va a poner 5. Aquí va a poner 8. Aquí va a poner 2. Aquí 3. Y 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en el frame rate yo voy a tomar el rate como el valor numérico que está en la primera casilla. Por eso el índice debo de ponerlo acá. ¿Ok? Aquí pongo la variable que es el índice. El índice debo de ponerlo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la variable frame rate se va incrementando en el tiempo hasta cuando llegue al valor de rate, que es el valor que está en el tiempo de esta casilla, que serían 2 segundos. Entonces, cuando llega a los 2 segundos, lo que tengo que hacer es el frame rate, ponerlo desde 0. Tengo que el índice correrlo a la próxima casilla y de ahí tengo que ejecutar la función. ¿Entienden? Tiene que ejecutar la función o el evento en este caso. Entonces, así lo va a ir haciendo hasta que llegue acá hasta el final. Después que llega el final, entonces tiene que ejecutarse en esta posición inicial de nuevo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estos son números aleatorios, por eso cuando pase ese intervalo de tiempo de manera aleatoria, se va a ejecutar un evento y así se va a ir repitiendo hasta que culminen. Ahora, esto como los números aleatorios, como los genero en una función inicial, yo puedo hacer, por ejemplo, que cuando el índice llegue acá al final, entonces esos números vuelvan a cambiar, ¿no? Y esto siempre se va a ir haciendo de manera aleatoria. ¿Por qué uso un arreglo? Porque al usar el arreglo no tengo que necesariamente estar invocando a la función que me genera el número aleatorio para tomarlo como la cantidad de segundos que tiene que esperar esta clase para ejecutar el evento, ¿no? Es decir, que lo hago una sola vez cuando llega desde el 2, desde el índice 0 hasta el índice 9, entonces si quiero lo puedo volver a reiniciar. ¿Ya? Es decir, que en vez de ejecutar la función random en cada ciclo day, va a esperar un tiempo que sería la suma de todos esos segundos, es decir, el 2 más 5 más el 8, ¿no? Va a esperar todo ese tiempo y cuando espere todo ese tiempo, entonces se va a ejecutar la función random una sola vez. ¿Ya? Por eso lo que voy a hacer aquí es una función que sea reset array. Y esa función de reset array lo que va a hacer es esto que está aquí. Por eso es que la función la voy a invocar acá. ¿Ya? Entonces vamos al frame rate. Entonces aquí tengo que poner si es activo, este objeto está activo, entonces tengo que preguntar
si el frame rate es mayor que la RAI en el índice, si es mayor que ese valor, como está aquí, ¿no? Si es mayor que el número 2, entonces voy a ejecutar el evento. Y voy a seguir acá con el frame rate, lo voy a incrementar en el tiempo, en el delta time. ¿Ok? Entonces, si es mayor el frame rate, tengo que reiniciarlo desde cero. Ya, para que siga incrementándose y se chequee con el otro índice. Por eso el índice debo de correrlo acá. Es decir, incremento el índice y después que incremento el índice tengo que actualizarlo, porque ¿qué es lo que suele suceder? Que si tú lo incrementas y llega a la longitud, entonces tienes que ponerlo aquí desde el inicio de nuevo para que el índice haga un recorrido cíclico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Al índice ya yo lo incrementé y entonces el índice tengo que decirle que es igual a índice array en la longitud. El resto es la división. Entonces lo que va a hacer eso, que cuando llegue el 9 lo va a poner en 0. Y después tengo que invocar a la función. Invocar a la función. Déjenme ver cuál es el... Déjenme buscar por acá cuál es el evento del invoke. Creo que es... Creo que es este. Y aquí tengo que poner Unity Event. Ya. Y entonces acá tengo que invocar ese evento. ¿Ok? Entonces después que se invoque el evento, se sigue activando el nuevo recorrido hasta esperar al otro tiempo y de ahí se puede invocar de nuevo. Voy a crear una función que lo active a la clase y después que lo desactive. Cuando él desactive a este script, a este objeto, por ejemplo, lo que voy a hacer es el frame rate, lo voy a poner desde 0. ¿Ok? Ahora, lo que le había dicho de reiniciar, que lo podemos poner, tendríamos que preguntar acá
si index es igual a la longitud, vamos a ponerlo acá antes de actualizar el index. Entonces llamo reset a la función reset array, ya, para que me cambie de nuevo los valores aleatorios que están en el arreglo. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es, se va a incrementar el frame rate, que inicialmente está desde 0. Ok, se va a incrementar por el tiempo, y cuando llegue a una X cantidad de segundos que está en el arreglo de manera aleatoria, entonces se va a poner en 0 de nuevo, el índice se va a incrementar, ya. Si el índice llegó a la longitud del arreglo, se va a resetear de nuevo el número aleatorio, todos los segundos que están en el arreglo, y después se va a invocar a una función que yo ponga en este objeto. ¿Entienden? Entonces, así sucesivamente se va a ir haciendo de manera cíclica. Se va a ir activando, se va a ir activando, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá, vamos a poner el evento. Esto tenemos que ponerlo en el IDER, ¿ya? Vamos a ponerlo en el IDER. Vamos a ponerlo acá. Y este va a ser el evento de tiempo para el patrullaje. ¿Ok? Es decir, que va a esperar una X cantidad de segundos en el estado del IDER y después se va a patrullar. Aquí tenemos que darle el init. ¿Ok? Entonces, veamos acá. ¿Ven? Aquí vamos a poner que espere de 2 a 5 segundos en ese estado del IDER. Lo vamos a activar y después lo vamos a poner para que patrulle. Entonces, ¿cómo él se va a poner para que patrulle? Se va a cambiar, ¿no? Tengo que poner una función que lo que haga es que cambie el estado del estado del IDER, cambia el estado de patrullaje. Y esta función la voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, primero tengo que en el script del IDER, tengo que poner la función acá public. Lo voy a poner aquí. Y entonces voy a tomar esto igual que como está acá y lo voy a poner acá. Entonces tengo que preguntar que no ve absolutamente nada, ¿no? El sensor del ojo no puede ver ningún enemigo. Y entonces de aquí va a cambiar el estado de patrullar. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es que va a modificarse, va a cambiarse ese estado. Pero en el evento temporal acá lo que se va a suceder es que cuando cambie de estado voy a venir acá en el exit, ¿no? Que es cuando sale ese estado, y viene y desactiva el evento para que no siga corriendo y no se siga ejecutando no siga invocando la función que va a estar aquí. Por eso tengo que desactivarlo, ¿ya? Y cuando entra en ese estado lo voy a activar. Si cuando vuelve a entrar en ese estado lo voy a activar. Entonces, ya yo realmente debería de hacer este código que está aquí, debería de hacerlo dentro del estado el IDER.
pero también debería hacerlo dentro del estado el patrol, de patrullaje. Entonces, para no duplicarlo, para no duplicar este código, mejor lo pongo en una clase, ahí bien diseñado, y lo reuso como un objeto, como está acá. ¿Ok? Declaro un objeto de ese tipo y lo puedo usar, por ejemplo, en el state idle, puedo usar ese objeto, en el de patrullaje también lo puedo usar. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Lo que vamos a hacer es agarrar aquí este mismo objeto y vamos a buscar en esta función. Aquí le voy a cambiar el nombre de la función. Cambiar estado. Estado de patrullar. Ya le voy a poner este nombre. Ustedes dirán, profe, pero en otro estado no puedo ponerle el mismo nombre. Y entonces, ¿cómo él sabe aquí a qué estado se hace referencia? Si es el de patrullar o de otro estado. Bueno, cuando tú le das aquí en función, tú buscas aquí el estado y aquí le pones la función. ¿Ok? Y ahí estaría bien. Lo dejo acá. Y ya yo sé que cuando esto se ejecute en un intervalo de tiempo, va a ir el estado de patrullaje. Entonces vamos a hacer el estado de patrullaje, que el estado tiene su trabajo, porque es un poco complejo, ¿no? Entonces, aquí tengo que ponerle stay, ¿ya? Tengo que implementar todas las funciones que están acá. Vamos a venir acá y vamos a copiar todas las funciones que están aquí. Ok, y aquí tenemos que ponerle el override nada más. Ok, entonces vamos a guiarnos por este. Del estado de patrullar, ¿hacia dónde puedo ir? Puedo ir a seguir o puedo ir al aire. Entonces vamos a copiar esto, aunque yo creo que esto acá no me hace falta, no lo estoy usando. No lo estoy usando automáticamente. Yo aquí es donde yo aseguro el cambio, ya, entonces sería más chévere, entonces sería mejor. Entonces vamos a venir acá en el enter. Voy a crear una variable también de tipo el evento temporal y crear un sensor también. Ok. Y ustedes dirán, profe, pero ahí tú estás repitiendo código de atributo. Bueno, entonces tendría que hacer un diseño un poco más complejo, ¿no? Para no repetirlo. Es decir, que todos los estados que tengan sensor y que tengan este evento estarían en una clase. Entonces, esto que está aquí no sería tan simple, sino que sería un poco más complicado. En un proyecto real, sí hay que hacerlo más complejo para que sea más eficiente. Entonces, vamos a ver acá cuáles son los demás cambios. Son estos que están aquí, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que aquí hay que poner de que este estado es el de patrullar. ¿Ok? Y en el load component hay que ponerlo como está acá. Load component, así.
¿Ok? Entonces, en el execute, aquí se va a ejecutar todo lo que tiene que ver con el patrullaje. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver con respecto al patrullaje es lo siguiente. Es muy parecido aquí el LiDAR en esta sesión de código, que va a chequear que si ve a un jugador, entonces lo va a seguir. ¿Ya? Entonces esto tenemos que ponerlo igual acá. Si tú estás patrullando, si el agente está patrullando y ve a un enemigo, que es un jugador, entonces va a cambiar este estado, lo va a seguir. ¿Ok? Entonces, si no lo ve, él va a hacer el patrullaje. Entonces voy a tomar algunos ejemplos de otros proyectos que tengo acá. Déjame revisar el código. Entonces, el patrullaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cambiar, vamos a poner un área. Lo podemos hacer de manera que él patrulle en una sección fija, ¿no? O que patrulle en un área aleatoria. ¿Ok? Para que sea más real, lo podemos poner para que patrulle en un área aleatoria. ¿Ok? Entonces, para que patrulle en esa área aleatoria, yo puedo poner puntos aleatorios y decirle que se mueva a esa posición. O puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un conjunto de puntos, ¿no? Enlazado entre sí, y después elegir de manera aleatoria esos puntos. Yo creo que así sería más eficiente, porque así yo controlo los puntos hacia donde se va a mover. Entonces, vamos a poner acá los atributos que sería la lista de puntos. Aquí no tengo el teclado en inglés, así que voy a tener que copiar y pegar acá. Ok, voy a poner, no voy a poner un index porque lo voy a hacer de manera aleatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a elegir, me voy a mover y me voy a mover hacia una posición aleatoria en sí. Ahora, con respecto al movimiento, voy a hacer una clase que contenga, ¿no? Una clase que contenga toda esa parte del movimiento en sí, ¿no? Todas las funciones de movimiento para poderla reutilizar. Entonces, a esa clase le voy a llamar en ese momento
voy a llamar ahí yo voy a hacer todos los movimientos que sean de moverse hacia una posición, algún movimiento estratégico que sea hacia los laterales y demás. Todos esos cálculos de movimiento los voy a hacer en esta clase. Ya como el movimiento de evadir. No voy a hacer en esa clase, no voy a hacer acá programación de estado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. De acá, si voy a hacer ese movimiento, tengo que... esta clase la voy a poner como un estado. Dije que no iba a hacer programación de estado. En sí, no la voy a agregar como un estado al GameObject, aunque sí voy a hacer su comportamiento acá. Entonces, vamos a hacer el primer comportamiento, que es moverte hacia una posición. Ya, entonces lo que voy a hacer por acá es pasar un agente a ver, patrol, mueve la gente, no, había una clase que habíamos implementado acá que movía a la gente. Vamos a ver cuál es. La clase de seguir. Esta es la que mueve el agente. Entonces, esto que está acá lo voy a poner aquí, porque todo lo que tenga que ver con movimiento está en el agente, ¿no? Y entonces de aquí va a heredar esta clase. El patrón va a heredar de ahí y el faro también va a heredar de esta clase. Entonces tendría que hacer un cambio acá en la jerarquía de clase, que no la he diseñado, de hecho. Tendría que hacer un cambio ahí. Entonces, vamos a hacerlo. Nosotros tenemos esta clase que está acá y la clase stay, ¿no? Con la clase stay, después tenemos esta clase que está aquí, ya. Entonces de aquí van a heredar todos los objetos que se mueven, como es patrol, y estos objetos, ¿no? Entonces acá tenemos el slider y acá tenemos el attack. Que esto puede ir cambiando. Esta gráfica la puedo cambiar, pero de momento me he dado cuenta de que aquí es mejor poner una clase con todo lo que tenga que ver con movimiento, ¿no? Para poderlo reusar. Aquí puedo poner un estado, por ejemplo, que sea de evadir, ¿no? Que también realiza un movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí solamente hasta el momento voy a implementar esto, ¿no? El de mover hacia una posición. Ok, entonces
vamos a aprovechar acá e implementar el load component para esta clase. El load component lo vamos a implementar aquí, ¿ok? Entonces esto lo vamos a quitar de acá, pero tiene que aparecer en la clase base. Y aquí vamos a poner protect para que se herede, ¿ok? Para la clase que hereden de esta clase tengan este objeto, por eso hay que ponerlo protect. Y entonces aquí ya se va a quitar el error y ya me va a aparecer, porque por ejemplo la clase stay follow va a heredar de string behavior. Entonces aquí en la función load component, ella va a ir directamente a la clase de donde ella hereda, que es string behavior, y después va a cargar el agente y después va a venir aquí a la otra clase state y después va a cargar su máquina de estado, ¿ok? Hasta ahí está bien. Ahora, para mover una posición, lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en esta clase en el execute. Vamos a la función execute y lo vamos a mover a una posición. Por eso tenemos que quitar esto que está acá y ponerlo aquí. Y la posición sería simplemente esto que está acá, ese punto, ¿ok? Entonces aquí en el follow lo que tengo que hacer es invocar a la función moveTo y por aquí pasarle el punto al cual yo quiero que se mueva. ¿Ya? Entonces ya tengo resuelto el problema de mover hacia una posición. Ahora tengo que chequear acá el estado, porque siempre se va a estar moviendo de esa posición. Y recuerden que después del estado seguir, él va a brincar el estado atacar, ¿no? Entonces aquí tengo que poner, después que se mueve, tengo que chequear para que brinque a este estado de atacar. Y después que brinque ese estado de atacar, debería poner un return, aunque no hace falta porque ya desde aquí él brincaría esta posición y no haría más nada, ¿ok? Entonces seguimos aquí en el patrullaje, ¿ya? Entonces en el estado de patrullaje, en la función execute es donde tengo que hacer el patrullaje en sí, ¿ok? Entonces él dice que si aquí yo estoy patrullando y él ve al enemigo, brinca al estado de seguir el enemigo. Entonces vamos a poner aquí, implementar el patrullaje, ¿ok? El patrullaje lo que va a hacer es lo siguiente. Él se va a mover hacia la posición de un enemigo, pero de un enemigo no, perdón, de un punto en el mapa, pero cuando llegue a un radio de ese punto, él va a cambiar para el otro punto en sí, ¿ok? Entonces por eso debo calcular la distancia. Y la distancia sería con respecto a el índice donde se encuentra el punto en esta lista. Y ese índice vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a elegir de manera aleatoria, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, él va a calcular aquí la distancia que hay entre la posición actual de la gente y la posición del punto que yo elija de manera aleatoria con ese índice, ¿ok?
Y si la distancia es menor, le voy a poner aquí una variable no, le voy a poner aquí una variable para determinar si entra en ese rango. Entonces voy a poner aquí, si la distancia es menor entonces lo que va a hacer ahí es que va a cambiar de punto. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir el otro punto de manera aleatoria. Para elegirlo de manera aleatoria tenemos que hacer un random. El mínimo como no, aquí va el índice. Aquí va el índice. Como el índice tiene que ir desde 0 hasta la longitud del arreglo de punto de patrullaje, entonces aquí tenemos que poner la longitud -1. ¿Ok? Tenemos que poner la longitud -1. Entonces, después lo que va a hacer es que se va a mover hacia ese punto. Hacia ese punto que se ha seleccionado. ¿Ok? Entonces, eso se va a ir ejecutando. Se va a ir moviendo a esa posición. Cuando llega a un radio, entonces viene y cambia el índice y se va hacia otro punto. ¿Ok? Entonces, para eso podemos poner un área de patrullaje. Si yo lo hago de manera aleatoria, yo solamente tengo que cambiar el área donde va a patrullar y se queda ahí. ¿Ya? Ahora, como lo estoy haciendo por puntos, yo tengo que poner manualmente los puntos. Ok, y lo voy a poner aquí. Va a patrullar en esta zona. Ajá. Ok. También puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo poner un script que controle la zona y que automáticamente eso se vaya cambiando y me vaya dando un punto aleatorio. Por ejemplo, puedo hacerlo aquí para separarlo de la inteligencia artificial, que no chequee nada, absolutamente nada de eso. Y puedo ponerlo aquí, zona. Ya, y entonces todo lo que tenga que ver con referencia a los puntos, para quitármelo de la clase del patrullaje, todo esto lo puedo poner acá. Lo puedo quitar, lo puedo poner aquí. Lo puedo poner en esta clase, ¿ok? Entonces, aquí lo que puedo hacer es una función que me devuelva, el punto nomás. Point index. Y puedo hacer una función que point index, o lo puedo hacer todo acá. En radio también ponerlo acá, en la cual yo le paso la posición de la gente. Entonces
Entonces este mismo cálculo que yo hacía aquí, se lo dejo a esta clase para que ella se encargue de darme todo eso, ¿no? Entonces acá la clase yo le paso una posición aquí, le voy a llamar posición de la gente, ok, y chequea la posición de la gente con el índice de la lista de puntos. Si se encuentra menor que el radio, entonces cambia ese índice y me retorna la posición con respecto a ese índice, ok. Entonces ya esto prácticamente lo hace todo. Entonces aquí en el patrol lo que voy a hacer es, le voy a pasar la zona donde tiene que patrullar, ok. Entonces aquí que lo que voy a hacer es mover el tool, solamente le paso aquí un get, que es esta función que está acá, get point index, y le paso por aquí transform.position, la posición de la gente, ok, y ahí él me devuelve ese punto. Y como pueden ver, yo separé este código de seleccionar el punto de patrullaje, lo separé del estado, ok, lo separé del estado de patrullaje. Si yo quiero hacer alguna modificación acá, si quiero hacer alguna modificación, lo hago aquí en este código y no tengo que tocar el estado de patrullaje. E incluso puedo hacer diferentes formas de cálculo de puntos del patrullaje. Es más, lo voy a hacer así. 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 Voy a poner acá. Le voy a cambiar y le voy a poner aquí list point, para saber que se realiza con una lista de puntos. Ya, se realiza con una lista de puntos. Déjenme acceder acá y cambiar el nombre del fichero. Ya, entonces, pero voy a hacer uno genérico, es decir, voy a hacer uno genérico para que se herede. Para que se herede, es decir, que va a heredar de que está aquí y va a tener esta función, virtual. Y van a ver por qué lo hago así. Voy a retornar al mismo agente. ¿Por qué lo hago así? Porque yo tengo varias formas de patrullaje. Como le había comentado anteriormente, yo puedo patrullar. Le había comentado acá que puedo patrullar en un área, ¿no? En lo cual yo selecciono puntos aleatorios para patrullaje. Esos puntos pueden ir cambiando. Y también puedo poner puntos que sean fijos, ¿no? Y después yo selecciono aleatoriamente esos puntos fijos. Es diferente. No es lo mismo seleccionar aleatoriamente los puntos fijos que generar puntos aleatorios. ¿Ok? Denme un minuto.
Entonces, seguimos acá. Aquí había dicho que es una lista de puntos y acá voy a implementar ahora ok, y entonces este lo voy a hacer de manera random. Entonces acá tenemos que implementar la misma función. ¿Ya? Pero a diferencia de que aquí tenemos que poner lo siguiente. Aquí tenemos que poner una variable que especifiquen el área donde se va a realizar esos puntos aleatorios. Puede ser una circunferencia o puede ser a ver, vamos a ponerlo como una circunferencia para mantener para hacerlo más simple, pero puede ser un cuadrado también. Ok, entonces vamos a poner esto que está aquí y lo que vamos a hacer es que él va a generar, vamos a poner aquí transform current point, no, transform no, es un vector current point. ¿Ya? ¿Para qué? Para guardar la posición actual hacia donde tiene que ir, y aquí tenemos la posición de la gente. Entonces, si él llega con ese radio, si él llega a donde está la posición actual, entonces tiene que generar otra posición. La posición actual va a ser igual a un nuevo vector ya, que va a ser, hay que poner otro radio, que es el radio de patrullaje, que va a ser un punto entre la posición donde se encuentra el jugador, o va a ser un punto que va a ser la posición donde se encuentra el jugador actual en X. Vamos a ponerlo así para no confundirnos. Entonces,
La posición en X, ¿cuál va a ser? Igual. Es decir, el nuevo punto, la nueva coordenada en X, el nuevo punto va a ser igual a la posición en X actual más una posición aleatoria. ¿Ya? Que sería desde la posición, desde el valor, en este mismo valor de la posición en X a la posición en X más el radio. Explico acá en esta gráfica. Es decir, más el radio no, debería ser hasta el radio. Ese radio hasta el radio. A ver. No, aquí, me faltó aquí. Me faltó aquí un transform, que sería el centro de la esfera. Y entonces aquí sería en X, aquí es position más el radio. Veamos acá en la gráfica para entender bien. Entonces acá tenemos la posición central de la gráfica. Ese sería el center. Le voy a poner C nomás. Ya. Entonces el jugador se va a acercar a un punto aleatorio. Vamos a suponer que es este punto. Ok, vamos a suponer que es este punto. El jugador se va acercando acá. Y cuando llega a un radio de aquí pequeño, tiene que elegir otro punto aleatorio. Lo que pasa es que ese punto aleatorio tiene que estar dentro de esta circunferencia. ¿Ok? Recuerden que esta circunferencia, ese punto aleatorio se calcula con la posición del centro y con el radio de la circunferencia. Con este radio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este punto acá en X debería ser el X del centro más el radio. Y en Z debería ser el Z del centro más el radio. ¿Ok? Podríamos ponerlo más o menos porque siempre va a caer en una parte positiva. También se puede hacer de manera aleatoria, ¿no? Para hacerlo de manera aleatoria podríamos, entonces nos quitaríamos acá el current, no, hay que dejarlo, pero es acá, el X estaría entre un número, entre un número acá, ya, aquí está, sería entre un número aleatorio, entre quitándole a la posición en X del centro el radio o sumándole, ¿ok? Para que tome un número de un extremo hasta otro, ¿ok? Es decir, restarle o sumarle, porque recuerden que acá, esto que está aquí es un punto, entonces en el eje de la X, miren acá, vamos a poner de ese punto, de su origen de coordenada, él tiene acá una X y tiene acá también, una Z. ¿Ya? Entonces, acá están las X negativas partiendo desde su origen de coordenada local de este punto. Así es local, tenemos que modificarlo acá también. Local y tiene una X positiva. Y acá tiene una Z positiva y acá tiene una menos Z. ¿Ya? O creo que es al revés. Acá tiene menos Z
y acá tiene más z. ¿Ok? Entonces, en su coordenada local, yo tengo que hallar un punto aleatorio aquí adentro, partiendo siempre del origen de. ¿Ya? Eso sería más el radio. Y si esa es su coordenada local, entonces estoy trabajando aquí con algo un poco complejo, que es el local position. El local position. Ajá, muy bien. Ok, vamos a dejarlo ahí. No es tan complejo. Solamente aplicamos las teorías que hemos visto en clase, ¿no? Y lo mismo que hago en X, lo hago para Z. Ok. Aunque yo creo que la misma variable en X me puede servir, pero lo voy a hacer con otra variable para tener para invocar dos veces al random. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? El punto actual debería de ser X, center en Y aquí debería ser Z, center position en Y. Ahora, esto es local. Y acá en el escenario yo estoy trabajando con puntos globales, porque esta zona puede ir cambiando. ¿Ok? Entonces debería de convertir los puntos locales en puntos globales. Como esto es local, para convertirlo en punto global debería ser de la siguiente manera. Debería ser center.transform vector. Ajá. Miren aquí en la especificación como dice, transforma un vector, un punto, vamos a poner punto. Transforma un punto de local space, de esa transformada de centre, al world space. ¿Ya? Ajá. Pero para eso lo voy a dejar así, porque aquí está local, y entonces lo voy a convertir en global. Matemática de tercer ciclo, en la semana aproximadamente semana 3 o semana 4, el tema se llama transformada geométrica. Por eso no podemos olvidar los temas, ¿no?, que nosotros damos. Entonces, desde aquí ya yo voy a retornar el punto actual que ya se calcula acá. ¿Ok? Entonces, cuando llega a ese punto, hace ese cálculo aleatorio y entonces va a ir de nuevo a otro punto aleatorio aquí adentro. ¿Ok? Entonces, acá, right, acá está bien, acá también. Acá también está bien porque acá tiene una lista de puntos y ya, no me faltaría prácticamente nada, solamente acá agregarle la lista de puntos. Aquí me dice que queda un error, aclaro. Que la clase acá está fea, ¿ok? Entonces, aquí le agrego la lista de puntos. Vamos a congelar esto acá. Vamos a ponerle en el cual yo voy a trabajar. Después si quiero pruebo el otro. Y entonces aquí le voy a agregar los puntos. Aquí para poderlo ver bien voy a dibujar el gizmo. Ya, voy a poner una variable aquí, public, que se llame color, y le voy a llamar gizmo color. Y voy a poner una variable acá, booleana, que se llame is drag gizmo. Esa variable lo que va a hacer es que me va a dibujar el gizmo
si yo quiero, y le voy a cambiar el color. Entonces, si esta variable es falsa, no dibuja ningún gizmo, es decir, retorna. Si no, entonces tengo que poner aquí gizmos.color es igual a color a la variable aquí arriba que se llama gizmocolor. Y entonces acá lo que voy a hacer es, voy a dibujar una esfera. Esta esfera va a representar la lista de puntos. Ajá. Entonces aquí pongo position y pongo el radio. Ok. Entonces cuando vengo acá, esto lo voy a dibujar de este color y acá le voy a dar un radio de 1. Ok. Entonces radio patrullaje le voy a poner 2 y aquí debería de dibujar estos puntos. Bueno, aquí hasta aquí está bien. Allá. Ajá. Esos son los puntos hacia donde él tiene que ir. Ok. Entonces aquí en la inteligencia artificial, en el estado del patrón, que no lo tiene, esto no hace falta porque él ya lo va a poner. Aquí sí tengo que ponerle la zona. Esto todavía no lo voy a implementar. Entonces él lo que tiene que hacer es desde el LiDAR ir al estado patrón en un intervalo de tiempo. Ok. Entonces vamos a ver si lo hace. No, ahí está siguiendo. Vamos a quitarle del ojo del sensor. Vamos a quitarle al enemigo, que es este que está acá, para que no lo vea. Entonces veamos aquí. Ajá. Aquí tiene que esperar ese intervalo de tiempo y después se tiene que ejecutar el patrón.
A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Lo que pasa es que acá en el IDER, para que se ejecute eso en el intervalo de tiempo, debo de invocar aquí. Debo de invocar aquí el update. ¿Ok? Y entonces acá debo de retornar para que no se ejecute este update que está aquí. Debo retornarlo cuando él cambie de estado. Entonces, veamos. Vamos a ponerlo. Ajá, entonces ya ahí él va a ir hacia los puntos aleatorios. Y ese es el patrullaje. ¿Ok? Tiene una velocidad de movimiento que se lo puedo variar acá. 1.5 para que se mueva un poco más despacio. ¿Ok? Ahora vamos a programar el random point. Vamos a poner el gizmo de random point y vamos a ponerlo a prueba a ver si funciona. A ver, estos elementos que están acá los voy a poner aquí público para que todos lo hereden. ¿Ya? Ahora en el random point lo único que voy a hacer es dibujar en el current point, dibujar este punto nomás. Como él no tiene una lista, no tengo que dibujar la lista de puntos, sino es el punto donde él tiene que ir. ¿Ya? Este es el current point. Vamos acá a quitarle el color. Vamos a ponerlo acá y vamos a quitarle el radio. Este se lo voy a dejar. Pero el color sí tenemos que quitárselo porque este color es para esta clase nada más. Pero acá tengo que poner dos colores. Acá tengo que poner el color del point, del current point, y el color del center, para verlo bien bonito y entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces aquí abajo voy a poner en el gizmo, este es el de current point, y aquí abajo voy a poner el del center. Y lo voy a dejar como con el mismo radio. ¿Ya? Entonces, es decir, si a este que está acá, déjenme ver aquí en consola, ajá, aquí hay un error, déjenme ver cuál es el error. Hay un error acá de herencia. No, aquí está bien.
center lo voy a poner el mismo de center. Voy a poner 2. El radio del istmo le voy a poner igual que este para que se dibuje así. Entonces el punto actual lo voy a dibujar con el color azul. Ya. Lo voy a dibujar con el color azul. El centro lo voy a dibujar con el color azul. Y el color aleatorio lo voy a dibujar con este color. Vamos a poner con el color rojo o amarillo. Este es el radio istmo. Tengo que dibujar. A ver, este es el radio. El radio de patrullaje es este. Y este es el radio este es el radio de patrullaje para los números aleatorios, los puntos aleatorios, y este es el radio, no, este es el radio de distancia y este es el radio de patrullaje. A ver, que ahora me he confundido acá. Este es el radio de distancia, este es el radio de patrullaje. Entonces veamos acá, este es el radio de, para no confundirme, le voy a poner aquí radio de distancia, ya, y este es el radio de patrullaje en sí. Que radio de distancia yo quiero que sea 2 y el radio de patrullaje tiene que ser en amplio, pero este hay que dibujarlo con una esfera de modo alámbrico. Entonces ya acá yo tengo aquí todavía sigo teniendo un problema de herencia, no, este es, aquí es center, center.position, center.position, ya, lo voy a poner aquí, le voy a poner un radio patrullaje bien pequeño aquí. Entonces, si yo a la inteligencia artificial le paso en el patrullaje, slider, el patrullaje, le paso la zona 2, él tiene que, voy a desactivar la zona 1, tiene que generar el número aleatorio acá. Y el número aleatorio sería el puntito amarillo, mírenlo aquí. Ya, lo que pasa es que el puntito amarillo, la distancia, déjenme ver aquí cuál es la distancia, 2, aquí la distancia sería 2 también.
aquí el start. Voy a calcular, voy a hacer este cálculo en el start. Para que tome un valor inicial. Ok. Ajá. Está en el estado del idle. Y después viene y a esta posición. Cuando llega aquí. Ajá. Ahora, el problema es que se está saliendo del radio. Se está saliendo del radio. Entonces, vamos a ver acá. Se sale de radio. Vamos a ponerle la posición, en vez de que sea local, vamos a ponerle la posición global y vamos a obviar esto. Ok. Igual se está saliendo de radio, no debería. Bueno, parece que ya aquí no se sale de radio, parece que aquí está bien. Ah, es ahí. No, aquí se salió. Pero bueno, ya yo sé que por ejemplo, donde yo ponga la zona, él va a venir y va a patrullar ahí. Ahora hay un problemita. Bueno, aquí no hay un problema porque él va a venir y va a dar la vuelta. Y cada un intervalo de tiempo no. Cuando llega, él viene y hace el cálculo. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros podemos elegir cuál es el que nosotros le queramos poner. Lo voy a dejar con este. ¿Ok? Entonces, él va a venir del estado el idle y va a poner el estado patrullar. Entonces, yo quiero, según la gráfica, desde el estado patrullar, ponerlo de nuevo al estado idle. Es decir, espero un tiempecito en el estado patrullar para que patrulle y después lo pongo en estado de reposo. Y después de reposo va a ir al estado patrullar y así sucesivamente. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo que hice en el estado en el idle. Voy a poner ya está aquí, pero aquí este tiempo le voy a llamar idle y entonces aquí lo voy a iniciar en el execute. Mientras me estoy moviendo lo voy a ir actualizando. Ok, y entonces como mismo hice acá en el idle, que yo cambio el estado patrullar, aquí lo voy a hacer para cambiar el estado idle. Y si no ve a nadie, entonces cambia para el estado idle. ¿Ven? Que cuando esto va tomando forma se va haciendo más fácil. Lo que siempre hay que mantener la misma filosofía de trabajo. ¿Ok? El mismo patrón. Entonces vamos a venir aquí al estado patrullar. Vamos a ponerlo a patrullar desde 5 a 8 segundos.
a poner aquí activo. Y entonces vamos a venir aquí en el patrol y vamos a ponerle cambiar de estado. Ok, vamos a ver acá en el IDLE cómo él se va activando y se va desactivando también, al igual que en el patrol. Entonces vamos a observarlo. Está en el estado idle, entró en el estado de patrullar. Miren aquí en el estado idle como se desactivó. Después aquí viene, se activa, se queda un ratico ahí parado, ¿no? Y después viene patrulla, pero se queda parado. Podemos ponerlo también que vaya rotando, ¿no? Para que vaya mirando hacia los lados. Ok, entonces, bueno chicos, hasta aquí les voy a dejar esta primera parte del video. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es el estado atacar y el estado de muerte. Ahora, para entrar en el estado de atacar hay que pasar por el estado del faro, que este es más fácil de hacer, ¿no? Pero para entrar en el estado del faro tenemos que implementar el sensor. Este acá también queda bien bonito. Vamos a implementar el sensor para que ustedes vean el campo de visión, que lo vamos a hacer en otro video. Y después vamos a utilizar ese sensor para cambiar de estado. ¿Ok? Cualquier pregunta que ustedes tengan, me escriben al WhatsApp o me escriben al correo o lo podemos analizar en clase. Muchas gracias, chicos.